Queremos resolver las siguientes ecuaciones de un paso que involucran x o el opuesto de x. Entonces, podemos leer esta primera ecuación de dos maneras. Podemos leer esto x es igual a 5 o también podemos leer esto, el opuesto de x es igual a 5. Primero pensemos en esto como x es igual a 5. La clave para resolver este tipo de ecuaciones es recordar que si multiplicamos por 1 no va a cambiar nada. Lo que quiero decir con eso es que podemos reescribir esta ecuación como -1 veces x es igual a 5 y luego. De esta forma podemos resolver para x como lo haríamos en cualquier otra ecuación lineal de un solo paso, lo que significa que queremos aislar la variable en un lado de la ecuación. Entonces, queremos que esta ecuación tenga la forma de x es igual a algún número. Entonces, debido a que este -1 está unido a la x por multiplicación, para aislar x tendremos que dividir ambos lados por -1. En el lado izquierdo -1 dividido por -1 sería 1 y 1 veces x es solo x. Y, en el lado derecho tenemos 5 dividido por -1 que es igual a -5. Entonces, x es igual a -5 es nuestra solución. Entonces, si regreso y pienso en este signo negativo como lo opuesto, podemos pensar que esto es lo opuesto a x es igual a 5. Entonces, con suerte, tiene sentido que x sea igual al opuesto de 5 o -5. En nuestro segundo ejemplo, abordaremos esto de la misma manera aunque la variable esté en el lado derecho. Entonces, escribiremos esto como -8 es igual a -1 veces x. Nuevamente, reconocer que -1 veces x es igual a x. Y ahora, nuevamente, tendremos que dividir ambos lados entre -1 para aislar x. Entonces, en el lado derecho, tenemos x y en el lado izquierdo tenemos -8 dividido por -1, que sería 8. Entonces, nuestra solución es 8 es igual a x, que normalmente se escribe como x es igual a 8. Entonces, espero que esta explicación ayude a aclarar cómo resolver ecuaciones de un paso que involucran x o lo opuesto a x.